Bien, hoy vamos a estar entonces hablando acerca de nuestros logros como una forma de aumentar el amor propio y tener un alto autoconcepto de nosotros, que es lo que se denomina pues autoestima. Y antes de comenzar con el ejercicio de hoy, quería hablarles y contarles un poquito, compartirles un poquito una reflexión acerca de este tema de los logros, ¿cierto? ¿Por qué yo escogí este ejercicio para la guía de amor propio? Porque, bueno, eso también está basado en mi experiencia. Cuando uno en ocasiones tiene etapas no tan buenas, tiene etapas de crisis o tiene lo que uno llama malas rachas, que son como etapas en las que las cosas no fluyen mucho, se cierran ciclos que nos generan dolor, perdemos seres queridos, perdemos trabajo, nuestra economía quizás cambia. A nosotros, pues obviamente se nos baja la autoestima eh, y tendemos a olvidarnos de nuestros logros y a sentir que somos unos perdedores. Quizás no nos demos esa palabra, no usemos esa palabra. Yo nunca he usado esa palabra conmigo misma, pero sí me ha pasado en ocasiones, sobre todo en esas etapas cruciales de mi vida, en esos momentos cruciales de mi vida, y son cruciales porque me han convertido en otra persona mucho mejor, que uno empieza como a dudar de uno, que uno empieza a uno se le olvida las cosas buenas que uno ha hecho. Yo tengo pacientes que en este ejercicio les pregunto como cuáles son tus logros y suele pasar o que se les olvida o que no quieren hablar de eso porque sienten que ya no son esa persona y les duele mucho como recordar que sí lo fueron y que ahora no lo son, ¿cierto? Entonces, con más fuerza uno tiene que trabajar en este tema de los logros, sobre todo cuando uno tiene un mal concepto de uno mismo, cuando se da mucho palo o cuando, como les digo, está pasando una situación que te confronta o te mueve la vida y sentimos que hemos perdido como nuestras capacidades o empezamos a pensar de nosotros, que siento yo que es como, que es lo peor que podemos hacer, pensar mal de nosotros mismos, de dudar de nuestras capacidades, ¿ya? Muy bien, entonces, la reflexión que quiero que hagamos inicialmente, eh, habla acerca de esa voz que te sabotea, esa voz que te dice, Lucía, usted con tantos problemas, con tantas cosas que a usted le pasan en la vida, feas, usted que se va a poner a hacer otra cosa, usted no tiene tiempo para eso, Estela, no has logrado terminar cosas en tu vida, ¿qué te vas a creer que que esto sí lo vas a lograr? Sandra, eh, no vas a, pues ya esa persona exitosa que eras se fue, ya eso no va a volver, hoy estás en otro momento, quizás los años te han pasado, ¿cierto? Todas esas son cosas que nos dice nuestra mente y que a mí en algún momento también me lo dijo nuestra, me lo dice la mente. Y hay veces todavía momentos en los que uno se desconecta tanto de uno, se olvida tanto de uno, que uno le empieza a creer a la mente y al ego y uno le empieza a dar más fuerza al ego. Y como dice una frase que me gusta mucho, uno se empieza a identificar con el pensamiento. Recuerden que no todo lo que nosotros pensamos es real y es verdad, ¿no? Acuérdese de eso. No todo lo que se está pensando es real y es verdad. Por eso uno debe dudar mucho de lo que piensa, sobre todo de aquello que piensa que lo hace sentir mal. Pero entonces la pregunta que les tengo para que cada uno se la haga y si quiere comente es esa voz que a usted le dice eso, ¿es de quién? Porque esa voz casi siempre es un personaje en nuestra vida, ¿sí? Que puede ser su mamá, que puede ser su papá, que puede ser su hermano, que puede ser esa abuela, esa persona que de pronto nos cuidó, nos crió, que no vamos a entrar en juicios, quizás no vamos a entrar en juicios, pero que nos dijo
que no éramos capaces, que éramos torpes. Ese, por ejemplo, de pequeños, de decirnos, ay, es que usted sí es bien bruta. De grandes, esa voz se transforma en, yo no soy capaz de hacer las cosas, es que yo no aprendo fácil. Vean, a mí no se me olvida algo. Y es que yo por mucho tiempo, por muchos años, o sea, literal, 25 años, yo creo de mi vida, 20 años, yo creía que yo no tenía habilidad artística. ¿M? Eh, de por sí yo era medio brusquita, entonces a mí como que ya de mi entrada el discurso era como, no, es que Marce no es tan detallista, Marce es más como muy fuerte, ¿no? Entonces estaban también esos calificativos que eran buenos también, que yo era fuerte, que yo era muy determinada, que yo era muy proyectada, que yo era muy estructurada, pero que yo no era tan artística. Y yo me acuerdo que yo siempre he tenido mucho interés por la manualidad, o sea, no, es que en el colegio en el colegio, en la universidad más que todo, en el colegio, yo me acuerdo que una vez yo estudié acá en Medellín un año y me pusieron a armar unas maquetas que salían en el periódico del Colombiano. Yo era feliz armando esas maquetas, o sea, de pequeñita yo jugaba, a mí me regalaban mundos de miniatura, yo era feliz jugando con esos mundos de miniatura, me encantan los rompecabezas. Em, de grande con una compañera de la universidad, eh, comprábamos camisetas, las pintábamos. Me acuerdo que una vez nos fuimos para el centro, gastamos un montón de plata comprando disqueteras para hacernos un bolso para la universidad. A mí me encantaba todo eso. Yo tenía de pequeñita, yo ahorré, me compré una máquina y yo le hacía los vestidos a mis muñecas, como todo lo que tiene que ver con la manualidad, con la creación, con el detalle, ¿cierto? Y ya de grande empecé a estudiar y a mí no se me olvida una vez que yo hice un trabajo del Día de la Madre para una materia artística y la profesora, y me quedó sucio, pues como de colbón. Y la profesora me dijo como que eso estaba muy mal. No, y me acuerdo que me hizo como una X roja en el trabajo que yo había hecho, que se suponía que era un regalo para mi mamá. Y me hizo como una X roja y que no, que yo estaba mal. Entonces yo ahí automáticamente ya me dije a mí misma, yo no soy buena para las manualidades. Vean pues, yo no soy buena para las manualidades. Y yo me seguí diciendo ese discurso. Entonces, en ese momento la voz que a mí me estaba saboteando no era la mía, era la de esa profesora. ¿Sí o no? Y que yo no era buena para las manualidades. Y yo ya me presentaba mucho gusto, Marcela, yo no soy buena para las manualidades. O sea, yo misma tenía ese autoconcepto mío y se lo vendía a la gente. Que yo para eso no era buena, que yo para la estética no era buena, que yo para no, que para nada de eso era bueno. Eh, Sin embargo, yo me acuerdo que yo quería estudiar diseño de modas también, o sea, yo tenía en segunda opción de psicología y diseño de modas. A mí me ha gustado mucho ese tema artístico. Y entonces, imagínense pues que ya después empecé a trabajar con unas personas y el mismo discurso, yo no soy buena para las manualidades, yo soy muy fuerte, yo una cosa, yo la otra, y alguien me empezó a decir que yo no tenía magia. Vean pues los discursos que uno empieza a aceptar, que yo no tenía magia, que yo necesitaba a alguien que me ayudara a ponerle magia a mis ideas. Vean pues, ay, Dios mío, yo me acuerdo de eso y cómo me lo permití. Y yo me creí ese cuento y también me seguía presentando así, ¿cierto? Pero a mí me gusta mucho hacer cosas, yo soy multitarea, hago muchas cosas en mis días. Por eso he aprendido tanto de productividad porque he necesitado distribuir bien mi tiempo para hacer todo lo que yo quiero hacer. Y yo empecé a meterme incluso en cursos de manualidades, de artística, de todo eso, como hobby, pues, o sea, como de esparcimiento. Y ahí me di cuenta que, pues, que sí tengo una vena artística muy grande. De por sí todos los cuadros que hay en mi casa, la gran mayoría, o sea, o sea, solo uno no es mío, de resto todos son míos. Hoy tejo macramé. No, si ustedes me vieron por los tableros de Pinterest, y yo tengo una vena artística muy bonita, me gusta vestirme bien, tengo gusto para eso, asesoro a las personas también para eso. Entonces, yo por mucho tiempo me creí eso y me presentaba así. Y eso pues me
me quitó una posibilidad quizás de desarrollar ese talento desde mucho más pequeña, eh, porque yo creía, porque me creí eso, ¿cierto? Entonces, cada uno, por favor, en ese momento piense qué discurso se creyó, que esa voz que le sabotea es de quién, ¿sí? Cuando te dicen, por ejemplo, que no eras, algo que dicen, yo tengo una hermana que es con la que hago el podcast, no sé si lo han escuchado, ella toda la vida ha sido deportista, toda la vida, es más, ella era la deportista de la casa, y a mí siempre me decían que yo no era buena para eso, que yo era torpe, porque yo me caía, porque a mí me daba miedo, ¿cierto? Y sin embargo, yo soy muy constante y soy muy disciplinada. Y aunque yo no he sido tan ágil para el deporte, yo me acuerdo que empecé a practicar natación y me iba bien. Hoy en día ella no practica deporte y ella me dice a mí, o sea, yo admiro mucho a Marce porque Marce no era la deportista de la casa, la deportista era yo. Y sin embargo, yo todos los días practico actividad física. ¿Por qué? Porque puede ser que no sea muy habilidosa, pero soy constante y soy disciplinada. Pero también por mucho tiempo me creí el tema de que yo era torpe, a mí me daba miedo saltar, porque a mí toda la vida mi mamá me dijo que yo no era buena saltando. Y como uno va creciendo con eso, uno se lo cree. Y hay veces ni lo intenta. Entonces, esa voz que de pronto hoy, no sé qué puedan estar viviendo hoy, les dice que no son buenos, que no lo pueden hacer, que no son capaces, que no les va a ir bien, que usted no tiene esa habilidad, que no lo intente, que para qué se va a meter en eso. Quizás es la voz de otra persona. Y poder hacer esa identificación de quién es esa voz te va a permitir diferenciar entre eso y tú. Y a partir de que yo ya diferencio y que yo ya no me creo que eso soy yo porque estoy reconociendo que esa voz es de otra persona, entonces yo puedo construir mi propia voz. Y mi propia voz es decirme, por ejemplo, que yo soy buena para las artes, que yo tengo muy buen gusto, que yo tengo un talento y es la observación. Entonces, esa observación me sirve para que mis trabajos sean muy detallados, sean muy bonitos. Cuando yo empecé a pintar, eso me lo decía mi profe, me decía, tú eres muy detallista. Esa es mi habilidad, esas son las habilidades que yo tengo que es lo que hace que me vaya también con mis pacientes porque yo me pillo cosas muy fácil, porque yo soy muy detallista. Y él me decía, y tú acá en la pintura haces que cada detalle, o sea, un ojo, una ceja, cualquier trazo, yo soy muy detallista. Entonces vean que son talentos que uno tiene, pero imagínense donde yo me hubiera seguido leyendo el cuento que yo no era buena para todo eso, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hacer esa diferencia. Cuéntame cómo vamos hasta ahora. No sé si alguna de las que están acá me quiera compartir qué reflexión hace a partir de eso que yo hoy les estoy contando. Lucía, Estela, Sandra, si quieren, pues, si se sienten cómodas. Eh, Marce, ¿me Sandra, escuchan bien? Es que estoy como en la calle y no sé si me escuchan bien. pero sí, yo sí te escucho. No, pues empezaste con algo que me ha estado pasando, pues tú conoces que vengo pues de un duelo, lógico, bajé en todo sentido, emocional, espiritual, económico, y empecé a dudar de mí, a pesar de que sabía que todo se puede lograr en la vida. Y desde pequeña yo sabía que yo podía hacer lo que quisiera, pero uno siempre se iba por el lado de donde más le conveniera, más no de lo que lo apasionara. Entonces uno a esta altura de la vida piensa que sí seré capaz como de lograr tantos sueños, unos interrumpidos y otros que ni siquiera se iniciaron. Entonces me Ujú, encanta todo lo que estás expresando. muchas gracias. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces yo reuní una serie de elementos que hacen que siempre nos mantengamos logrando cosas, ¿cierto? Porque cuando uno se pierde, como dice Sandra, por circunstancias de la vida que quizás nos desbordan, nos confrontan o nos duelen tanto, ¿cierto? Y nuestro ego ahí aprovecha para, como yo digo, coger el control, el mando de nuestra mente. Entonces, se nos olvida cómo ganar y se nos olvida aquellos elementos que nos pueden volver a ser ganadores, ¿cierto?
Porque, ¿qué es la cosa? Usted ya sabe cómo ser ganador. Si usted ha tenido al menos un logro en su vida, usted ya sabe, ¿sí? Pero yo necesito recordar cómo. Y yo soy mucho de la sistematización. Eso yo lo aprendí. La universidad nos lo decían mucho, que Colombia no escribía y que acá había tanta cosa y tantos descubrimientos, pero como no estaba escrito, no. Pero en el trabajo, en mis trabajos, a mí me enseñaron a sistematizar, que era muy importante. Entonces yo empecé a aplicar eso en mi vida. Entonces lo que yo hago es que, por ejemplo, eso fue algo que yo hice, cuando yo, hace 5 años más o menos, yo tuve una quiebra económica muy fuerte. Eh, yo quería, pues obviamente, volver a estar bien y yo lo que empecé a hacer fue a pensar cuando yo estaba bien cómo era, o sea, cómo era esa persona, cómo era esa Marcela. Y yo le preguntaba a la gente, y yo le preguntaba a mi esposo, pues que lleva 20 años conmigo, y yo le decía, acuérdate, ¿cómo era yo? ¿Te acuerdas cuando yo tenía dinero, cuando yo tenía disponibilidad, cuando yo no sufría por plata? ¿Te acuerdas cómo me vestía, cómo me comportaba, cierto? Entonces, estos son tres elementos, tres pasos que les van a ayudar a ustedes o a volver a conectarse con el éxito o a no perder el éxito que llevan hoy en sus vidas. ¿Listo? Entonces, primer paso, es muy importante que ustedes todo el tiempo estén generando conciencia, mayor conciencia de las cosas. Conciencia, en este caso, se refiere a la capacidad de aprender y de saber cosas, ¿sí? Esto involucra que constantemente ustedes estén aprendiendo cosas nuevas, porque el aprender va a permitir que ustedes creen nuevas redes neuronales y tengan mayor crecimiento en su vida, ¿cierto? Y además de eso, el saber cada vez más les va a permitir tomar mejores decisiones. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo veo la diferencia y pues la he visto en mi vida. O sea, yo soy una persona que a mí me gusta aprender mucho y aprender todo el tiempo, ¿cierto? Por eso yo todo el tiempo estoy leyéndome un libro, todo el tiempo. O sea, yo tengo muchos libros en mi biblioteca y muchos libros los tengo sin leer y compro constantemente. Casi que una vez al mes o cada 2 meses me compro un libro y tengo una lista de todos los libros que quiero leerme, porque a mí me encanta estar aprendiendo cosas nuevas, ¿cierto? Como haciendo que a mi mente le llegue nueva información, ¿cierto? Yo me estoy actualizando constantemente en psicología por esa razón. ¿Qué pasa? Cuando tú logras aprender algo nuevo, ¿cierto? Tú empiezas a partir de lo que aprendes a tomar decisiones sobre tu vida, a hacer cambios de hábitos, cambios, decisiones importantes o cruciales frente a esa nueva conciencia que te genera ese nuevo aprendizaje. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, ¿a qué los invito? Por ejemplo, yo aquí les hice una listica de cosas a las que me gustaría invitarlos. Por ejemplo, investiguen cómo hace la gente para ser más longevo, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, cuando alguno de ustedes se interese por aprender eso, aprenderá que quizás tiene mejores hábitos de alimentación y entonces va a empezar a implementar esos hábitos de alimentación. Eh, que quizás practica cierta actividad física por tanto tiempo. Entonces quizás va a empezar también a decir, venga, yo creo que yo debería empezar a practicar actividad física en mi día tantos días a la semana. Eso te lo da el conocimiento y esa mayor conciencia que hacen a partir de lo que aprendes, ¿cierto? Por ejemplo, investiguen sobre las rutinas de personajes que son legendarios o artistas que han sido importantes para el mundo, ¿cierto? Rutinas de aprendizaje, rutinas del día a día, ¿sí? Aprendan sobre psicología, sobre espiritualidad, eh, aprendan sobre métodos que usan las personas, por ejemplo, que tienen negocios o que han construido grandes imperios, qué métodos usan. A mí me encanta leer libros de autobiografías. Por ejemplo, el libro de Steve Jobs, el libro de Elon Musk. Me encantan esos libros porque te enseñan, obviamente, pues yo en lo personal hay cosas en las que difiero con estas personas,
pero uno toma lo que le edifica. Acuérdese de esta frase, usted toma lo que le edifica siempre. Y entonces lo que yo hago es que a mí me encanta leer de estas personas, a mí me encanta la historia. Entonces a mí me encanta leer las historias de las personas porque me permite saber qué hacer y qué no hacer a partir de esa experiencia de esa persona, ¿cierto? Entonces eso les va a permitir estar mejorando todo el tiempo porque les da una actitud de autorreflexión, ¿sí? Importante también, a partir de esas mejores decisiones que ustedes toman, revisen cómo están, qué acciones están implementando en su vida y cómo las están también ejecutando, o sea, las formas en las que actúan. Poder tener esa mirada y de introspección y revisarme y decir, uy, yo creo que en esta reunión no me fue bien con esta persona. Y evaluarse por qué no me fue bien, qué hice, cómo me senté, cómo hablé, ¿cierto? Eso les va a ayudar a corregir la ejecución y la implementación de esas decisiones que ustedes están tomando, ¿sí? Procuren tener microvictorias diarias. ¿Qué son microvictorias? Propónganse hacer cosas y cúmplalas. Ejemplo, una microvictoria, tienda la cama, es una microvictoria. Otra microvictoria, deje la cocina limpia. Son microvictorias. Otra microvictoria, léete los 25, media hora o 5 minutos del libro que te estás leyendo. Que lo que tú digas que vas a hacer, lo hagas. ¿Listo? Y pulan mucho los detalles. Uno debe pulir mucho lo que sale de uno, porque el producto que sale de ti habla de ti. ¿Ya? Otro tercer punto importante, pues, es obviamente mejorar los resultados, ¿cierto? Preocuparse porque lo que tú produces sea muy bueno, porque eso te va a generar ingresos y también algo muy importante, interesarse en el impacto que tu vida y lo que tú haces generan en los demás. Marcelo, es que yo ya no hago nada porque me pensioné. Si haces. Tu sola presencia es una opción. Entonces, haz que tu presencia tenga impacto en el mundo. Cuida lo que dices, cuida tus acciones del día a día, cuida tu relación con el otro, cómo te relacionas, ¿sí? Algo también muy importante es que se vuelvan muy buenos investigadores, o sea, investiguen de todo, no coman entero, pregunten, indaguen por ustedes mismos, o sea, no sé, que alguien dio una opinión sobre algo, pues investigue, ¿sí? Investigue qué quiere decir eso. Hoy estamos en época de elecciones. Alguien dijo algo de un político. ¿Usted por cómo va, o sea, usted cómo se va a creer eso así porque alguien se lo dijo? Investigue a ver si es verdad. Listo. Y algo importante, y es que las personas que tenemos éxito en la vida sabemos mucho de pocas cosas. Sabemos mucho de pocas cosas. ¿Listo? Entonces, enfóquense en aprender de algo muy bien y en actualizar ese conocimiento, porque eso los va a volver expertos en un tema y, y además de eso, pues va a hacer que tengan mayor probabilidad de tener logros y éxitos en ese tema. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Vamos entonces a hacer el ejercicio de hoy que habla de esto de los logros personales. ¿Listo? Para eso, pues vamos a hacer una pequeña meditación para conectarnos con este momento presente. Les voy a pedir que por favor cada uno se ponga, que cada una se ponga cómoda ahí donde está. Como siempre los invito cuando hacemos este tipo de sesiones y de actividades, cuando estamos en la bitácora, tengan al lado una velita, un aroma, una esencia, un incienso, algo que los conecte con este momento presente. Cada uno, por favor, va a cerrar sus ojitos ahí donde está, si puede. Va a ser una respiración profunda. Regálese este momento. Inhale profundo y exhale nuevamente.
Inhale profundo, exhale una tercera vez, inhale profundo, 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 sostenga un momento y exhalemos. Vamos a continuar entonces con nuestros ojos cerrados. ¿Están escuchando la musiquita? Cuéntenme por favor si están escuchando Marcela, la no, música. no se escucha. Ok, un segundito. Yo sí escucho. ¿Tú sí escuchas? Ay, Sí, yo sí, qué pena. Era que lo tenía de bajito volumen. Sí, sí se escucha. Ah, listo. Bueno, muy bien. Entonces cada uno por favor va a cerrar ahí sus ojitos. Va a hacer una respiración profunda nuevamente. Y con los ojos cerrados se van a concentrar en lo que más desean en su vida. Y les parece, les genera placer el solo hecho de pensar en eso. Fíjense en la respiración cuando ingresa en tu nariz. Libérate del futuro, de lo que tienes que hacer ahora que termines esta sesión y conéctate con tu respiración, que es la que te mantiene en este momento presente. Libérate también del pasado, de lo que hiciste antes de llegar a esta sesión y conéctate con este momento presente. Observa tu respiración sin tratar de cambiar nada. Inspira por tu nariz y expira por tu boca.
Dirige tu atención a la respiración que sube y baja por la boca y siente cómo tu estómago se encoge cada vez que respiras. Tómate un momento para darte cuenta de cómo se siente tu cuerpo ahora. Si hay algo que te incomoda, si hay algo que te duele, si sientes alguna molestia. Respira y concéntrate en este momento presente. Y lentamente vamos a ir abriendo los ojitos. Vamos a coger nuestra bitácora, nuestro cuadernito, es mi bitácora. Vamos a escribir la fecha de hoy. Recuerden que siempre que vamos a escribir en nuestra bitácora, apuntamos la fecha. Esto nos permite saber qué estamos viviendo en ese momento, recordar qué estuvimos viviendo en ese momento presente, cómo éramos en esa época, luego de que volvamos a mirar esos escritos. Hoy estamos a 28 de octubre del 2023 y dice, piensa en un logro personal que hayas tenido. Con solo tener uno ya te hace ganador. Ya sabes ganar y recuerda cómo lo hiciste. Entonces, cada una, por favor, en este momento va a pensar en un logro personal que haya tenido, ¿cierto? Un logro que le parezca importante que haya obtenido en su vida. Y va a escribir el logro y va a escribir de manera muy concreta cómo lo hizo. Les voy a dar un ejemplo conmigo. Un logro, por ejemplo, para mí es haber consolidado las consultas psicológicas, por ejemplo, en mi vida. Eso ya fluye naturalmente. ¿Cómo lo hice? Ah, bueno, me acuerdo que me puse a identificar en qué era buena yo, a identificar mis talentos, mis habilidades. Luego escogí un solo producto en el cual trabajar, que era la consulta psicológica. Luego de eso, lo que empecé a hacer fue a promover mis servicios, a hacer muchas cosas de manera gratuita para que la gente me conozca como psicóloga. ¿Sí me hago entender? Entonces ustedes van a escoger un logro y por favor lo van a sistematizar, es decir, van a escribir cómo lograron eso. ¿Listo? El logro y cómo lo hice.
Muy bien. Y ahora, por favor, vamos a hacer una lista de todos los logros personales que cada uno sienta que tenga, en cualquiera, en todas las áreas. Haga una lista, por favor, de todos sus logros personales que usted hoy quiera reconocer que ha tenido. Mis logros personales. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, por favor, de cada logro van a identificar una habilidad o una característica que ustedes sientan que hayan tenido o que los haya ayudado a lograr eso. Por ejemplo, un logro en mi vida es administrar mi tiempo, ¿cierto? Poder administrar mi tiempo. Algo que me ha ayudado a que eso sea eh, la disciplina. ¿Listo? Entonces, la palabra sería disciplina, ¿sí? Y la escriben como ahí, como al frente de ese logro, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, otro logro que yo tengo es poder compartir con mi hijo en el día a día. Entonces, una palabra que me define frente a eso es, por ejemplo, familiar, ser familiar, que me guste la familia, ¿sí? Y así van a sacar una palabra de cada logro que han tenido. Y ahora lo que vamos a hacer es que en las hojitas de POSIT, que yo les dije que lo posible tuvieran, si no tienen esas hojitas, hojitas así como estas, si no tienen estas hojitas, lo que pueden hacer es hacerlo en hojitas normales, en hojitas de papel, ¿cierto? Van a escoger, van a coger cada una de esas palabras, cada una de esas palabras y le van a poner el yo soy, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo soy visionaria, yo soy adinerada, yo soy independiente, yo soy fuerte, yo soy, listo, una palabra por cada hojita, ¿sí? Pues, por ejemplo, quedaría así, yo soy visionario, dice ahí, por ejemplo, ¿cierto?
Vean que las frases nos estamos basando en colocar esas frases en hechos reales. Estos no son declaraciones que usted creó porque estaba muy emocionado, ¿no? Estas son cosas que realmente han pasado en su vida. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes logren tener estos papelitos con esos yo soy, que están basados en logros personales que han tenido. ¿Qué les sugiero? La idea es que estos papelitos los coloquen en un lugar donde ustedes los vean constantemente, ¿sí? Puede ser el baño de tu habitación, el espejo, puede ser la pared de tu cuarto, si haces con Office puede ser en tu oficina, puede ser en tu agenda de trabajo, o sea, que tú lo veas constantemente. ¿Listo? Muy bien. Yo en mi caso, por ejemplo, los voy a pegar en mi bitácora, en una hojita diferente, para que cada vez que llegue esa hoja a escribir algo, pueda leer mi frase. ¿Listo? Bueno, muy bien. Me gustaría que me compartieran qué frases generaron de sus propios logros. Lucía, ¿qué frase generaste? Frases. Lucía, Estela, Sandra, ¿qué frases quizás generaron? Cuéntenme, por favor. Lucía, Estela, Sandra. No, nada. Bueno, ya saben lo que deben de hacer. Me encantaría que me compartieran una fotico de esas frases que hoy elaboraron, eh, para ver cómo les quedó, para también darme cuenta si sí fue importante hacer este ejercicio con ustedes. Y pues, les agradezco mucho su presencia. Ya saben, vamos a seguir haciendo estas bitácoras en la medida de lo posible. Entonces, nada, nos vemos en un próximo encuentro. ¿Listo? No, no se preocupen. Dicen mis muchachas, que les vaya muy bien, que tengan un muy buen, feliz fin de semana. Yo voy a subir esta sesión de Bitácora del Corazón al canal de YouTube, por si también lo quieren volver a hacer o lo quieren hacer de pronto un poco más conscientes, si estaban en otra actividad, pues también lo hagan. Estela, mi frase es, yo soy una mujer libre, me encanta. Bueno, que les termine muy bien. Un feliz fin de semana para todas.